Hermoso cántico, ¿verdad? Obedecer es el mandato de Dios. Y muchas veces somos oídos difíciles. No queremos obedecer. ¿En qué situaciones, amado hermano, le resulta más difícil obedecer a Dios? ¿Habrá algunas situaciones en que usted no quiere obedecer a Dios? ¿Puede recordar algún momento en el que Dios le mostró claramente lo que debía de hacer y usted no obedeció? ¿Usted respondió con obediencia? Podría hacerle tantas preguntas acerca de la obediencia. Pero créanme una cosa, amados hermanos, que la obediencia es el aspecto más importante en la vida del creyente. Sin obediencia no podemos agradar a Dios. La obediencia no sucede de manera espontánea. La obediencia se aprende y se ejerce mediante actitudes que están en nuestros pensamientos o actitudes que están en nuestro corazón. A veces nosotros obedecemos los impulsos del corazón, pero no obedecemos la palabra de Dios. Fernando era un fumador empedernido. Fumaba cajetilla tras cajetillas. Fernando fue por esa tosecita seca hacia el doctor de familia pensando que tenía bronquitis. Cuando el doctor le vio que la voz de Fernando era áspera. Y generalmente el fumador emite olor a tabaco. Le mandaron a hacer un test, lo llamaron inmediatamente y le dijeron: Fernando, si tú no paras de fumar, vas camino a tener cáncer. Fernando dice: no, eso dicen los médicos. ¿Eso qué daño me va a hacer? Nada. Y además yo soy muy joven. No pasó 2 meses, Fernando murió. ¿Por qué Fernando murió? Simple y llanamente por obedecer a lo que le decía su conciencia, que eso no hace daño. Hermanos, en Hebreos 5:8 se nos recuerda que incluso Jesús, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es lo que aprendió Jesús por lo que padeció. Lo cual no significa que aprendió la obediencia como consecuencia de haber sido desobediente. No, él no aprendió la obediencia por ser desobediente, no. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre. ¿Fue obediente a su Padre? Amén, sí, no fue obediente a su Padre. Y pagó el precio de ser obediente al ir a la cruz. Mire hasta dónde le llevó la obediencia a Cristo. Hasta ir a la cruz a pagar por ti y por mí. En este pasaje entonces podemos ver, punto 1, el modelo de obediencia para nosotros los creyentes es Cristo Jesús. Y la obediencia, créanme hermanos, que consiste en hacer lo que Dios diga, cuando lo diga, cómo lo diga y con quién lo diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro amante Padre Celestial. Si el Señor nos manda a ser obedientes, tenemos que cumplirlo, porque nosotros seguimos el modelo de Cristo. Y créeme que esta decisión o este compromiso requiere, ¿qué cosa? Una decisión activa para cumplir
la obediencia que Dios me pide, tengo que decidir. Ser obediente no es difícil, no cuesta, pero sí requiere sacrificio en todo lo que tenemos y somos. O si se llega a requerir nuestra propia vida, también tenemos que hacerlo. La Biblia siempre nos ha hablado de Abraham. Abraham fue obediente en todo momento. Y qué interesante que Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, aunque su esposa Sara era una mujer de edad avanzada, más o menos de 90 años. Pero créanme que nada es imposible para el Señor, como veíamos con el caso de este niño, que nada es imposible para el Señor de traerlo. Un año después Dios cumplió fielmente su promesa y Sara le dio un hijo, a Abraham. Pero ahí no queda la historia. Cuando ese hijo era apenas un jovencito, Dios también se dirigió a Abraham para que lo sacrificara a su hijo. ¿Por quién Abraham había esperado 25 años? Imagínese usted esta obediencia. ¿Había oído correctamente lo que Dios le decía a Abraham? ¿Sacrifícame tu hijo? ¿Había oído bien? ¿O había oído mal? Este hombre amaba a su hijo más que a cualquier persona en la tierra. Pero sabía él qué cosa, que la obediencia y la prueba más grande de todo era su fidelidad a ese Dios eterno. Imagínense hasta dónde Dios probó la obediencia de Abraham. Pedirle lo que más quería. Y él lo cumplió. Y sabemos que Abraham estuvo resuelto a obedecerlo, pero dice que el Señor lo detuvo y proveyó aquel cordero que tenía que ser sacrificado. Pero mire cómo Dios probó la obediencia de Abraham. Y créame que esta fue la prueba definitiva de la obediencia de Abraham. Y nunca experimentó carencia alguna. Así que cuando usted obedece a Dios, hermano, jamás va a experimentar carencia. Aun cuando le parece, es imposible lo que Dios me está pidiendo, pero Dios le está exigiendo. Obedece. Pero Señor, es imposible. Y muchas veces nosotros somos tercos, ¿ah? Creemos que Dios nos está mandando por un camino correcto y estamos haciendo nuestra propia voluntad. No es que Dios me ha puesto en el corazón que así debo de hacerlo, hermano. El equivocado es usted. No había razón alguna para que sufriera Cristo. Pero dice que Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Fue obediente el Señor Jesús. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y semejante a los hombres, dice que Jesús aceptó todo el dolor, aceptó toda la aflicción y todas las necesidades que nosotros experimentaríamos. Pero Él rehusó la obediencia a Dios. No, simple y llanamente no. Y esa cita usted lo puede ver en la obediencia en Filipenses 2:7. Fue el padecimiento que en su obediencia fue perfeccionado. Recuerden, hermano, ¿cuándo fue perfeccionado Cristo a ser obediente? En su padecimiento. ¿Cuándo puede ser usted perfeccionado? Cuando sufre. Cuando pasa por una prueba difícil y Dios le manda que usted haga su propia voluntad, de Él, no la suya. Dios se perfecciona en ese instante. Cristo lo sacrificó todo y lo sufrió todo por ti y por mí. Porque dice las Escrituras que fue obediente hasta muerte de cruz. Esto es algo maravilloso que Cristo menciona también cuando se encuentra en una oportunidad con la mujer samaritana. Y le dice,
en la conversación que tenía. Recuerde que los judíos no podían hablar con las mujeres, con los samaritanos, pero Cristo rompe ese hielo y en plena conversación que tiene con esta mujer, le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Recuerdan aquella porción cuando dice que era necesario que Jesús pasase por Samaria? Y a esta mujer la usó en un momento dado para que todo un pueblo venga a través de ella, porque ella fue obediente a la palabra del Señor. Vemos acá que cuando Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, que afirma que él, al obedecer al Padre Celestial, era lo que traía satisfacción a la vida. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera obedecido? ¿Cree usted que tuviéramos vida en abundancia? Es por la muerte de Él, por obedecer al Padre, que nosotros somos más que ganadores, más que vencedores. Hermanos, Cristo no buscaba la aprobación de las multitudes que venían a escucharle, sino que su alma se sentía satisfecha al complacer a su amante Padre Celestial. Siempre Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Entonces es a obedecer a Dios que sentimos gozo, aun cuando no lo entendemos. Cuando usted obedece va a sentir gozo, pero en ocasiones creemos que es mejor hacer lo que a nosotros nos agrada o nos da la gana de hacer. Dios sentirá gozo cuando usted hace lo contrario a lo que le pide. No. Puede que como consecuencia de nuestra desobediencia seamos nosotros hasta mal interpretados. Perdamos el trabajo, nos tilden mal. Cuando somos desobedientes, la situación se presenta pintadita y el enemigo siempre mete la cola y nos hace caer donde nosotros no queremos. Sin embargo, si le obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones. Qué hermoso es el Señor, que dice que cuando lo obedecemos, sí vamos a disfrutar las bendiciones y nos vamos a sentir satisfechos de poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aun cuando no nos parece. Pero el Señor demanda de cada uno de nosotros obediencia. Es por eso que este pasaje nos dice bien claro que Cristo en los días de su carne, ofreciéndose ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y padeció y aprendió obediencia. En este pasaje también podemos encontrar, hermano, el punto 2. La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Usted puede obedecer parcialmente porque le conviene. Puedo obedecer parcialmente. ¿Eso le agradará a Dios? Cuando mi obediencia es manipulada a lo que yo quiero hacer. Y después, ups, Señor, perdónanos. Tú sabes que la carne es débil. Somos caraduras para orar. Y no le pedimos perdón, ni arrepentimiento, porque arrepentimiento da la vuelta y no volverlo a hacer. Sino que hacemos un juego de palabras que al Señor queremos convencerlo, con esa obediencia parcial. Señor, tú sabes que la carne es débil. Amados hermanos, si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que hagamos lo que Él nos ha encomendado. ¿Cree usted? Que si el Señor le ha encomendado un trabajo a usted lo tiene que cumplir. ¿Qué pasaría, digo yo, si en el trabajo secular que tiene en la empresa, el patrón le manda un tipo de actividad? Usted comienza a levantar bultos y dice: ups, me duele la cintura, no lo hago más, mañana termino con este trabajo y se va. ¿Usted lo hace? ¿O termina el trabajo? ¿Qué pasa si usted se va y no termina con el trabajo? Chao, bye, nos despiden.
Pero ¿por qué cuando el Señor nos manda a ser obedientes a un trabajo específico que nos da, nosotros hacemos trabajos parciales y no hacemos el trabajo completo? Sin embargo, algunos creyentes solo obedecen cuando les parece conveniente. Eso que no sea contigo ni conmigo, sino tiene que ser una obediencia total, completa. Dios no nos quiere, hermanos, a medias aguas. Un poquito de aquí, otro poquito de allá. O es siervo fiel o no es siervo fiel. Pero nada de obediencias parciales. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí. ¿Es bueno orar? También. Leer la Biblia mejor. Es bueno. Pero si participamos del pecado, solo le obedecemos parcialmente. Si acá vengo a orar al Señor, pero salgo de acá y comienzo a hacer lo que a mí me da la gana en mi casa, o con mis amigos por el otro lado, ¿estoy obedeciendo al mandato de Dios? No, estoy haciendo una falsa obediencia. Qué hermoso es la palabra de Dios cuando nos dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Él. Mire, el versículo 9 de Hebreos lo que nos dice. Y habido siendo perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? A todos los que le obedecen. Me pregunto, ¿nos hace nuestra obediencia acreedores a un Salvador? No. Es un rotundo no. Nada que hagamos jamás podrá hacer que ganemos nuestra salvación. Nada. Sin embargo, todos los que verdaderamente creemos en Él, obedecemos. Porque Él es Señor de señores. Obedecemos el señorío de Cristo. Y obedecemos su dirección en lo que Él quiere que hagamos. Todos los que creen en Él, créame, lo oirán. No son oidores, que le entra por un oído y se sale por el otro. Le oirán, le obedecerán y dejarán que la palabra manifieste y corrija sus malas decisiones, sus malos pensamientos o sus malas intenciones. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios haga efecto para que obedezcamos, eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Nos va a redarguir dónde le estamos fallando al Señor. Muchos son oidores, pero pocos son los hacedores. ¿Por qué son pocos? Porque obedecen a la voz de Dios. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las malas intenciones del corazón. ¿De quién? Del hombre. Todo ser humano ha fallado en desobedecer a Dios. Todos. En ignorarlo, en ser indiferente a su palabra, en adorarlo, en bendecir a Dios. Todos han fallado. Pero qué bueno que a través de Cristo tenemos la oportunidad de cambiar ese ritmo y en obediencia a Él volver. Hay ocasiones en que usamos nuestras bendiciones para justificar nuestras rebeliones, hermano. Pero sin embargo sabemos que Dios nos bendice de una manera tan especial solamente para llamarnos la atención de que nos está dando cosas aun cuando no merecemos. No es casualidad de la vida. Algunos cuando las cosas les salen bien dicen, wow, qué buena suerte la que tuve. No, es la bendición de Dios. Llegamos a creer que nuestras necesidades, llegamos a creer que nuestras circunstancias, que nuestros sufrimientos son razones legítimas para desobedecer a Dios. Muchas veces nos pasa eso. Es que no le obedezco a Dios porque no me escucha cuando le pido. Dios está lejos, no me oye. ¿Por qué no me oye Dios? Y comienzo a sufrir.
comienzo a desesperarme. Y si Dios le contesta, qué bien me siento. Eso es obediencia parcial. Mi obediencia debe ser mostrar a ese Dios eterno en todas las situaciones de mi vida. Tengo que obedecer aun cuando las cosas me salgan mal, porque Dios es bueno. Y Él en algún momento va a saber reparar todo. No nos damos cuenta, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestras vidas, solamente para cumplir sus planes en nosotros. En ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil. Seguir a Cristo cuesta. En ningún momento nos dijo que nos libraría del dolor y del sufrimiento al venir a Jesús. No. Más por el contrario, Él dice que si a Él lo persiguieron, si a Él lo vituperaron, ¿qué esperamos nosotros que hagan con nosotros? También vamos a sufrir, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si este mensaje del Evangelio ha permanecido hasta el día de hoy, es porque esos hombres, años atrás en el Antiguo Testamento, o estos hombres del Nuevo Testamento, como son los apóstoles, en medio de todo, han venido obedeciendo, han aprendido a ser obedientes a la palabra. Por eso que la tenemos acá viva y eficaz, escrita para nosotros. También podemos ver, hermanos, que, tercer punto, que Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, como le digo. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que me envió a acabar la obra. ¿Y dónde está eso? Está en Juan 4:34 para adelante. Es decir, que afirma que al obedecer a su Padre Celestial es el que traía, como le digo, satisfacción. Amados hermanos, ¿cómo aprendemos a obedecer a Dios nosotros? ¿Habrá alguna varita mágica para obedecer a Dios? Pedir a Dios que nos dé hambre en oración, nos dé sed de querer oír su palabra. Eso tiene que venir de mí, con el propósito de actuar. Muchos de nosotros nos da sueño, nos molesta o nos incomoda cada vez que la palabra de Dios es enseñada. Muchos de nosotros estábamos que dormitábamos. Más rico es dormir que escuchar la palabra de Dios. Hay veces salimos de nuestras sillas buscando cualquier excusa para perder la prédica. Créanme, muchas veces sucede en las iglesias que la palabra de Dios me aburrió. ¿Por qué? Porque me tocó, mejor me voy afuera. Busco una excusa. Y estoy ahí, hay veces hasta en la cocina. No llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Toda nuestra naturaleza es rebelde y quiere hacer lo que le plazca. Es lo que decíamos antes en la escuela dominical. ¿Para qué vino la ley? La ley no era mala, pero la ley era como un recordatorio, como un ayo, donde estamos fallando. Pero bendito sea Dios, que por la gracia en Cristo es que tenemos salvación. El único que cumplió esa ley, decíamos, era Cristo. Pero los hermanos, qué bueno que decían antes, pero Dios nos ha dejado también dentro de esa ley obedecerlo. Sí, hermana, tiene usted razón, pero muchas veces desobedecemos. Simple la respuesta de aquella hermana, pero con mucha profundidad, cuando entendemos la palabra de Dios. Es de esa manera que se aprenderán que obedecer a Dios y temer a Dios es necesario, amados hermanos. Decidir confiar en Él. Hay un cántico que siempre lo cantamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿No? Y dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No podemos obedecer al Señor si no confiamos en Él.
¿A quién sigue usted? ¿Al mundo o al Señor? En Él tenemos tremendas promesas, gratas. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecer en algún aspecto, es debido a que nosotros no confiamos en su palabra. Esa es una gran verdad. Si nosotros estamos tentados a hacer lo que nos dice la palabra de Dios y hacemos a la inversa, Señor, yo no confío en tu palabra, le estoy diciendo. Somos tentados. Estar dispuesto a depender de Dios en oración todo el tiempo. No le digo que usted tiene que estar orando a cada rato, sino tener esa relación con el Señor. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos es que andemos dentro de la voluntad de Dios. Asegurarme eso. Señor, camino dentro de tu voluntad. Es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestra vida. Señor, ayúdame, muéstrame. Y solamente, amados hermanos, cuando tenemos convicción, cuando tenemos relación, cuando tenemos unión con Él todo el tiempo, el Señor va a mostrar su voluntad, aun cuando a nosotros nos parece que es imposible. Y para esto debemos dedicar tiempo a meditar en las Santas Escrituras y buscar pasajes que nos muestren su voluntad y dirección. Hay una hermana que siempre dice, yo leo en las noches. Qué hermoso. Lea, hermana. Hay pasajes que hay veces no lo entiendo. Siga leyéndolo. Pero qué bueno que usted lo aplique a su vida, hermana. Hágalo, porque el Señor le va a dar sabiduría. Eso es hermoso. Cuando usted medita en la palabra de Dios, lee estos pasajes, créame, debe esperar las instrucciones de acuerdo a su tiempo. Dios tiene tiempo para todo. Y Él en su tiempo va a revelarle lo que debe de hacer. Pero usted tiene que esperar en obediencia. No podemos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada y solamente la sacamos los domingos para la escuela dominical o para la predicación. No, siempre tiene que estar abierta, leyéndola, márquela, revísela, analícela, deténgase punto por punto y va a ver cómo Dios le va a guiar a una tremenda verdad. Es a través de la meditación de la palabra, hermano, que es lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, que usted no va a tropezar. Va a saber tomar decisiones correctas que le van a llevar a la verdad de Dios. Y esa verdad le va a hacer libre. En las páginas de la palabra de Dios encontramos la respuesta a esta situación. Siempre. ¿Por qué digo esto? Cuando Josué necesitó dirección, recuerden, había muerto Moisés. Ahora dice que él tomaba la dirección del trabajo, de ir al frente con el pueblo, tomar responsabilidades. El Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la vida. Nunca debe de apartarse. Si no, le dice, en el día, en la noche, medita todo el tiempo en Él, para que las cosas te vayan bien. Eso es obediencia. Y dentro de esas promesas el Señor le dijo que yo estaré siempre contigo. ¿Cuándo es que Dios siempre está con nosotros, amados hermanos? Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, no cuando somos obedientes parciales, sino cuando somos totalmente obedientes. Decíamos que por fe Abraham obedeció al llamado de Dios y lo hizo, aunque no sabía a dónde iba. Sal de Ur de los Caldeos, que te llevaré y te haré una nación santa, grande. Mira las arenas del mar, mira las estrellas, así te multiplicaré. Pero si mi mujer no puede tener ni un hijo, tiene 90 años. La fe y la obediencia hicieron de ese hombre gratamente agradable su vida, solamente por obediencia. Quiero terminar y leer un párrafo que había escuchado en el Popular. Habla de un juez en la ciudad de Quebec que había encarcelado a 4.
Otros 8 dice son buscados por evitar el servicio de ser jurados. Yo no sé si alguna vez a usted le han mandado una carta para que sea jurado en una corte. ¿Qué pasa si usted recibe la carta y nunca contesta? ¿A eso se llama obediencia? Desobediencia, ¿verdad? Y la desobediencia tiene consecuencias. Y acá tenemos un caso. Dice, usted ha dejado de ejercer su deber civil, dice el juez. Un juez de la ciudad de Quebec tiene una advertencia para sus miembros del jurado. Para sus miembros del jurado, ya tiene su grupo, ¿ah? Por desobedientes, por evitar el servicio de jurado y sin razón ir a la cárcel. ¿A dónde los van a mandar por desobedientes? A la cárcel. 4 personas pasaron la noche tras las rejas después de que no se presentaron a un juicio de asalto sexual presidido por el juez, y dan el nombre acá. Los detenidos enfrentan cargos de desacato. Los desobedientes enfrentan cargos de desacato al tribunal y se espera que comparezcan en la corte este viernes. Este es el noticiero de Popular. Hermanos, si la ley humana castiga la desobediencia, cuanto más nuestro amante Padre Celestial castigará en un momento la desobediencia. ¿Qué decisión está tomando usted al haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Ser obediente y seguir cantando ese corito? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sé obediente en todo. Amante Padre Celestial, te quiero dar gracias por esta porción. Realmente, Señor, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor de su Padre. Aunque era hijo, por lo que él padeció, en medio de todos esos problemas, él aprendió obediencia. Tu palabra dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la máxima expresión de tu palabra. Gracias, Señor, porque Él es el modelo precioso. Yo te pido, Señor, que si te hemos fallado, ayúdanos a tener los oídos audibles a tu palabra, a dar la vuelta, Señor, y seguirte con amor, con fidelidad, con obediencia a esos mandatos que nos das, porque tú eres bueno y hay hermosas promesas para cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido por la iglesia, Padre, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra todo el tiempo. Que de verdad sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar diario. Qué hermosa es tu palabra, Señor, que nos dice que bienaventurado es el varón que medita todo el tiempo en tu palabra. Que éste será plantado como árbol en medio de corrientes de agua, que tendrá raíces profundas y que dará frutos a su tiempo. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a lo que tú nos mandas. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.